Bienvenido seas a la hora de las brujas. Te invito a que pongas una luz tenue, o si eres mucho más valiente, apagues todas las luces. Ponte cómodo y sumérgete en la hora de las brujas, donde los espíritus están presentes. No sé ustedes, pero en mi familia siempre hemos pensado que los niños pequeños perciben cosas, energías, que pueden ver cosas que los adultos no podemos. Quizás sea por su inocencia, dice mi abuela, que es porque son nuevos en este mundo y siguen siendo angelitos y están más cerca de otra vida o del cielo. No sabría dar una explicación, pero lo que estoy a punto de contarte quizás te haga pensar sobre todo esto, y quizás muchos de ustedes con hijos hayan pasado por algo similar. Y me encantaría leer sus experiencias algún día. El otro día mi hija pequeña se quedó mirando fija la puerta del cuarto. No había nada, ni siquiera se apreciaba alguna sombra. Miraba el cristal, sin reflejo alguno, opaco, y saludaba alegre y entretenida. Se reía a carcajadas y miraba muy atenta. Hacía gestos con la cara como si alguien estuviera haciendo cosas graciosas. Mi madre y yo mirábamos atónitas. Después de un rato, dejó de mirar la puerta y se fue, pero volvió minutos después a mirar y fue como si ya no viera nada, porque se asomaba detrás como buscando. Y se los digo, no es la primera vez. Ahora que creció dejó de hacerlo, pero durante mucho tiempo cuando era pequeña, lo hacía repetidamente. Soy enfermera y por un tiempo estuve en servicio en un hospital psiquiátrico. Durante el tiempo que estuve en el hospital quedé embarazada, así que me mandaron al área de niños, por seguridad mía, pues los pacientes psiquiátricos suelen ser agresivos. Durante el tiempo que estuve en pedopsiquiatría, conocí a una pacientita, de la cual no diré su nombre. Esta pacientita nos comentaba que estaba en un culto y que los espíritus podían hablar a través de ella. A mí siempre me ha interesado lo paranormal. Entonces, me pareció interesante lo que nos contaba. Esta jovencita, por alguna extraña razón, cada que mi turno terminaba y tenía que despedirme, siempre alcanzaba a decirme: cuide mucho a su bebé. Al principio no me parecía tan extraño, pero después me decía cosas como: va a ser niña, que así fue, es una niña. O va a estar igual de blanca que su papá. Y sí, es igual de blanca que él, pero ella no sabía quién era, ni conocía al papá de mi niña, y yo jamás hablaba de asuntos personales en el hospital. Hubo una tarde en la que yo me quedé dentro del área, mientras los niños salían al patio a jugar. Yo estaba acomodando y actualizando papelería, cuando esta jovencita entró y se puso a platicar conmigo. Todo normal, pero cuando se iba de nuevo al patio, me dijo: cuide mucho a su niña, va a tener un don muy grande. Después de un tiempo, mi niña nace. Ahora tiene 3 años y en este tiempo me han pasado varias cosas difíciles de explicar con ella. Mi abuelo enfermó en tiempos de COVID. Entonces acostumbrábamos a hacer videollamadas con él y mi abuelita. Cuando mi abuelo fallece, nosotros seguíamos haciendo estas videollamadas, pero ahora solo con mi abuelita. Pero había momentos en los que mi niña miraba justo al lado de mi abuela y decía: papá, mira, papá. Como si mi abuelo, su bisabuelo, estuviera ahí. Cuando llegábamos a ir a casa de mi abuelita, mi niña entraba, corriendo. Se ponía frente a las cenizas de mi abuelo y decía: mira, pa. Era raro porque ella era muy pequeña. ¿Cómo sabría que estaba ahí o que eran sus cenizas? Meses después fallece mi abuelita paterna. Mi abuelita solía dormir en un cuarto que estaba al fondo de un pasillo. Ahí fue donde pasó sus últimos días. Después de que fallece, íbamos en ocasiones a visitar a mi abuelo, y mi niña lo que hacía era correr inmediatamente al cuarto de mi abuelita y se ponía a hablar
y a reír, como si alguien estuviera ahí. Cuando íbamos por ella nos decía que ahí estaba mamá. Mi pequeña ahora tiene 3 años y meses. El 29 de octubre de este año falleció mi padrino. Fue algo completamente inesperado. Él era hermano de mi abuelita paterna y mi niña no lo conocía mucho. Si acaso lo llegó a ver un par de veces. Fuimos a su velorio. Llevamos a mi niña porque no había dónde dejarla. Su papá se quedó con ella afuera, en lo que yo oraba junto a mi familia. En ningún momento mi niña se acercó al ataúd, ni siquiera yo podía hacerlo. Entonces era imposible que ella supiera que estaba alguien ahí, en esa caja larga. Y más difícil que supiera que era su tío, o mi padrino. Ya era tarde, cerca de las 2 de la mañana, así que me despedí porque ya era muy noche y mi niña tenía que dormir. Salí por el pasillo, ese largo pasillo que está en medio de la capilla y que deja ver el ataúd directamente. Le di la mano a mi pequeña y cuando ya había caminado un poco, ella me jaló hacia atrás. Se paró justo en medio del pasillo, miró fijamente el ataúd y dijo: «Adiós, tío». Yo no supe qué hacer ni qué pensar. Así es que regresamos a casa. Pasaron varios días y fuimos a su novenario, que es cuando la familia se pone a orar por 9 días y piden por el descanso del difunto, y también se dedican estas oraciones a la memoria de él. Este fue en casa de mi padrino. Estaban sus cenizas ahí con sus fotos y al lado de él estaba mi madrina rezando. Mi niña estaba tranquila, pero de repente se puso necia. Pensé que era normal, pues es difícil que un niño de su edad se mantenga sentado tanto tiempo. Pero después empezó a decir: «Vamos con mi tío», y señalaba un lugar vacío justo al lado de mi madrina, quien era esposa de mi padrino. Yo en mi mente dije: «Ok, quizás es por las fotos que están ahí», pero era muy difícil que ella supiera que el hombre de las fotos era su tío. Traté de calmarla, lo que duró el rosario, y cuando terminó mi pequeña se puso a jugar con la perrita de mi tío. La perrita de raza pequeña era la mascota de mi padrino, y él la quería muchísimo. Mi niña la persiguió por toda la casa, y cuando estaba en el comedor, la perrita comenzó a ladrar muy emocionada y feliz, y subió rápidamente al segundo piso, donde no había nadie. Pensé que quizás se había cansado de jugar, pero mi pequeña me dijo: «Vamos con mi tío», señalando el piso de arriba. Solo le contesté: «No hay nadie arriba». La cargué y la llevé a la sala donde estaban todos. Después de un ratito la perrita bajó y siguió jugando con mi niña. Sigo sin encontrar una explicación a eso. Pienso que quizás mi padrino estaba aún ahí y solo mi pequeña y la perrita podían verlo.